Bienvenidos al episodio número 552 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta mañana pues, volvemos a estar en la Universidad Ana G. Méndez, específicamente en el Museo de aquí de las facilidades en el recinto de Gurabo. Y estaremos realizando un conversatorio sobre la repercusión cultural de la puertorriqueñidad en el desarrollo artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, con la doctora Luz Nereida Lebrón y el doctor Félix Huertas González. Saludos, ¿cómo se encuentran en la mañana de hoy? Saludos, Pablo. No, muy bien. Te agradecemos nuevamente la invitación a tu programa y en especial, ¿verdad, Luz, a dialogar sobre este tema tan vigente que hemos estado haciendo varios trabajos con varios colegas de nuestra institución. Muy buenos días a todos y gracias por estar con nosotros una vez más. Así que prometemos tener un diálogo aquí sobre este fenómeno cultural, el conejo malo. Primero quiero agradecerlo, ¿verdad? Esto es un tema de moda, es Correcto. un tema contemporáneo y yo creo que la moda va a continuar por un buen tiempo. Estamos viendo lo que Benito Antonio Martínez Ocasio está haciendo a nivel mundial. Ahora mismo está en una gira, está en Australia, o yo creo que ya terminó Australia y está en Terminó Japón. ya Australia. Sí. Pero nada, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Yo sé que hay personas que no le agrada, hay personas que le agrada, pero nada, lo que le pedimos al público es que analice, reflexione y al final tome tenga su conclusión sobre el tema, ¿verdad? Pero nada, vamos a comenzar. Ya estamos proyectando la primera presentación. Sí, muy bien como dice el doctor Pablo Crespo, realmente a uno le puede agradar o no agradar, pero cuando uno tiene un fenómeno cultural como esto que está impactando a nivel global, yo creo que lo mínimo que debemos hacer los que estamos en el campo de la historia, la literatura, las ciencias sociales, etcétera, es tratar de entenderlo, ¿verdad? Y ocuparnos de investigarlo de forma ética y rigurosa. Lo que voy a presentar es un trabajo, ¿verdad? Es una propuesta de trabajo que estamos desarrollando un poco desde el punto de vista más allá de la historia, sino también de los estudios culturales y voy a hacer esta breve presentación para entonces luego entrar en un diálogo con Luz, que ha estado trabajando ya con bastante detenimiento la figura de Bad Bunny, del Conejo Malo y como fenómeno cultural. Así que en esta presentación que he titulado Bad Bunny como cronista contemporáneo, quiero mencionar varios de los objetivos que quisiera yo destacar en la presentación. Primero, analizar cómo Bad Bunny actúa como cronista contemporáneo de la realidad puertorriqueña y lo hace, como bien Pablo y Luz estaban mencionando, mucho más allá de nuestra frontera. O sea, está por Australia, no sé hacia dónde se dirige, Japón. creo que es Japón, Sí. o sea, que sigue creciendo, no solamente a nivel artístico, me parece que hay un crecimiento también en sus letras, hay un crecimiento profesional y personal. Pues eso es un poco lo que debemos estar haciendo esta mañana. También examinar el papel de su música en la denuncia de problemáticas sociales y culturales y económicas, que es parte también de lo que él ha hecho con esta propuesta de trabajo reciente. Y interpretar su producción artística a través de marcos teóricos como la colonialidad del poder y la identidad cultural, etcétera. Así que esto es importante porque cuando desde la academia, ¿verdad? Hacemos un trabajo, tenemos que buscar unos marcos teóricos, además del parte metodológico, para poder entender en este caso, este tipo de fenómenos. Y finalmente, reflexionar sobre el impacto de su obra en la formación de conciencia histórica y resistencia cultural, porque me parece que es un elemento también que está vinculado a lo que está haciendo Bad Bunny
con su propuesta. Esta imagen que están viendo realmente son las canciones de este álbum de Bad Bunny, y nada más con el título nos sugieren muchas cosas, Luz. Pitorro de Coco, Debí tomar más fotos, Nueva York, HPR, lo que le pasó a Hawái, o sea, voy a hablar de eso más adelante, ¿verdad? Esa comparación histórica que hace entre la situación de Hawái con la situación de Puerto Rico, el impacto, ¿verdad? Cultural principalmente, pero para alguien que está escuchando su música, pero también la parte visual en este álbum es bien importante, y de eso quiero hablar, porque me parece que el equipo de trabajo del artista logra trabajar y articular un proyecto muy interesante, no solamente en la letra, sino en las imágenes y los símbolos que se están presentando en el álbum, y lo que está haciendo en cada uno de los proyectos que presenta para un público bien amplio. Lo vieron Pablo y Lu, lo vimos en los conciertos que hizo aquí, pero también lo vimos recientemente en el halftime del juego que más se ve en Estados Unidos, el Supertazón. Así que eso ha dado de qué hablar, y podemos tal vez al final de esta breve presentación hablar un poco de eso. Ahora, cuando hablo de Bad Bunny como cronista contemporáneo, hay ciertos elementos, como pueden ver en la presentación, en lo que trato de destacar. Número uno, utiliza su música para narrar su visión, su visión. Aquí no estamos diciendo que es la correcta o que no es la correcta, un poco entendiendo este trabajo, su visión de la realidad de Puerto Rico. Claro, en esa visión, pues como te planteo, expone unas problemáticas sociales, económicas, desde una perspectiva crítica. ¿Y por qué la importancia de un cronista contemporáneo? Porque es que toma elementos históricos como parte de esta propuesta que presenta y de lo que se conoce en Puerto Rico como una historia crítica. También dentro de su trabajo denuncia la desigualdad, la precariedad y el colonialismo. O sea, no es un artista que se esconde o que trata de suavizar esta situación política de Puerto Rico. La presenta y también la condena dentro de su trabajo. Y ahí tienen varios ejemplos. Y una de ellas, la que estaba mencionando, lo que le pasó a Hawái, donde denuncia la gentrificación y el desplazamiento que ha estado sufriendo en algunas comunidades en Puerto Rico. La mudanza, que es una canción muy para mí, ¿verdad? Yo sé que hay gente que le gusta otra, pero para mí muy poderosa, porque es el desarraigo y la pérdida, ¿verdad?, del hogar, de esos valores, de esos sentimientos, que me parece a mí que son bien importantes en la cultura puertorriqueña y latina. Ayer tuvimos aquí en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos, donde estamos presentando este programa, eh, un, un foro sobre mujeres de impacto, y estaba la doctora Silma Quiñones como una gran psicóloga, y una de las cosas que hablábamos que es eso, ¿verdad? La cultura puertorriqueña latina, a diferencia tal vez de la cultura anglosajona estadounidense, le da una gran importancia a esas relaciones familiares, ¿no? Eh, y que establecen un vínculo con la diáspora puertorriqueña, no importa, como tú estabas diciendo antes de comenzar el programa, y vas a hablar de eso, que era la gente que estaba en Australia, los boricuas que están allá, que hicieron fila grandísima de horas para poder comprar una taquilla y poder ver a uno de los nuestros. Pues, pero eso, aunque tiene parte, por supuesto, el mercadeo, el propio artista, pero también hay un vínculo que se da histórico-cultural, que yo creo que el equipo de trabajo y Benito lo han entendido bien. Pero por otro lado, mientras tiene esas canciones que son de denuncia, tiene una que también sé que le gusta mucho a la gente, Café con Ron, que está buena. Pablo, esa yo sé que
te gusta a ti. Infusiona elementos tradicionales afroboricuas con ritmo urbano. Y ahí es donde yo creo que pega. O sea, pega porque no importa el nivel social que estés escuchando. Cuando hablo de grupos culturales me refiero a grupos que le tienen un aprecio a unos elementos culturales tal vez más a otros, que colocan, pues los llama, o sea, los llama. Tú escuchas a gente de diferentes generaciones. Yo sé que tú vas a hablar de eso, no me voy a Se han meter en sentido convocados. Correcto. Oye, y las edades allí en estos conciertos, yo sé que tú vas a hablar de esto más adelante, pero te voy a dejar esa parte, pero la gente que ha llegado allí es de diferentes grupos generacionales. Eso es así. En la próxima, Pablo, no sé si Bad Bunny como cronista contemporáneo, sigo con esto. Y hay un elemento que aparece en el trabajo cuando se presenta en las plataformas, que es lo que se conoce como el visualizer. Eso a mí me llamó mucho la atención porque en el visualizer hay unos pequeños extractos donde se habla directamente de la historia de Puerto Rico. Aquí pueden observar un ejemplo donde se destaca la invasión de 1898. Y si se fijan, para un historiador eh, que tiene que observar esto con detenimiento, aquí no se dice la ocupación de 1898, se utiliza un término de invasión, o sea, es que desde el saque, desde el título, se está enviando un mensaje de que se está presentando dentro de su trabajo. Es una propuesta de historia crítica, claro, y hace uso de un trabajo de Llorel Meléndez. Tenemos que reconocer esa parte de un historiador que ha trabajado y ha estado vinculado en este proyecto. Y perdona que te interrumpa, Sí, no, los adelante. visualizer son muy cuidados, no Sí. es algo que surja así espontáneamente, sino que le hizo una consulta a los mejores historiadores de Puerto Rico Sí. y de eso, pues tú... No, me parece que eso es eso es ser muy responsable y ético, y también deja mucho que decir de cómo el artista va creciendo con el tiempo, ¿verdad? Cómo esa necesidad de ir más allá en su mensaje, pero de ir más allá fundamentando lo que estás diciendo. Y qué mejor que hacerlo a través de la historia. Así que yo soy de los historiadores que estamos contentos con eso porque nos pone en el mapa. Segundo, importante también que aparece en ese visualizer que destaca la historia de Puerto Rico desde el punto de vista de los sectores marginados. Y eso es algo que es una tendencia que viene de los 70, que podemos hablar al final con la generación del 70, que estaba buscando hacer una historia fundamentada en procesos sociales y económicos, pero dándole voz y visibilizando a sectores que para ellos no habían estado visibilizados. Y me parece que él recoge también eso y lo trae a este momento. Y lo que había estado diciendo desde el principio, denuncia las desigualdades y problemáticas derivadas del colonialismo y la crisis económica. En el Super Bowl se vio imágenes poderosas que son denuncias de la situación que seguimos teniendo con la energía eléctrica, porque habían allí parte importante de esa presentación, estaban allí. Bad Bunny de la denuncia social a la filmación cultural. Una cosa es lo que estaba planteando al inicio, hay una denuncia social, hay una denuncia política, pero también dentro de eso hay una afirmación cultural en su proyecto. Y ya mencioné en términos de denuncia social la gentrificación, el desplazamiento. Ahí vimos el proyecto, la canción de lo que le pasó a Hawái, lo del colonialismo y la crisis económica. Pero también hablamos de identidad y Pitorro de Coco. Me encanta. Muy buena. Pablo, en otra podemos poner las canciones también, pero ahora no estamos hablando, pero sabemos que la gente se las conoce, los que nos está escuchando y viendo saben que se las conoce. La cultura afrocaribeña y la resistencia, voy a llevarte para PR. O sea, aquí ha habido un proyecto
de que la cultura nuestra se ha llevado al mundo entero. Y no estamos diciendo que es el primero que lo hace, oye, podemos tener una lista importante, pero lo que quiero decir es que en este momento es el embajador cultural. Estábamos en un programa, ¿verdad?, de televisión y dijimos eso, ¿verdad? Ya. Hicieron una encuesta y salió 50% y 50%. Planteábamos que se había convertido en un embajador cultural, pero preguntaron a las personas y salió un 50% que decía que sí y un 50% que decía que no. Una de las cosas que planteábamos ayer, digo, la gente no tiene la oportunidad porque solamente están votando sí o no. ¿Por qué razón consideras que nosotros estamos hablando porque sí? ¿Por qué razón consideras por qué no? ¿Verdad? Eso es interesante. Una de las cosas que yo creo que es importante también que quiero mencionar es la conciencia ambiental. Y ahí cuando hay una parte del visualizer, animales endémicos de Puerto Rico en peligro de extinción, y entonces cuando habla de Hawái, voy a citarlo, el canto del coquí es uno de los sonidos más icónicos de Puerto Rico. Aunque no existen en muchos lugares fuera de Puerto Rico, el coquí también existe en las islas de Hawái. Y empieza a explicar, Hawái es colonizado por Estados Unidos en 1898, el mismo año que Puerto Rico invade a Puerto Rico, y comienza a concienciar dentro de su proyecto. Cuando hablamos en próximo, identidad y resistencia cultural, de aquí el Luz va a estar hablando, pero porque están gozando también los profesores de español y de literatura, porque reivindica la identidad boricua a través del idioma y expresiones populares. Y sé que Luz, porque he estado con ella antes, va a hablar entonces de lo que he estado diciendo hasta la Real Academia. ¿Sabes? Estamos a otro nivel de estas cosas, ¿verdad? El impacto ha sido que ha alcanzado los muros de la Real Academia, Sí, 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 eso es. que a mí personalmente me sorprendió pues, esas expresiones, pero enhorabuena. Claro, claro. Otra de las cosas que planteo en esa identidad y resistencia cultural, que el segundo elemento integra géneros musicales históricos como la salsa. Y en ese video invaden allí Nueva York. Digo invaden Nueva York porque es que Nueva York ha sido parte instrumental de la historia de Puerto Rico. O sea, esa diáspora boricua allí que se nutre de esa identidad puertorriqueña, pero nos hace falta a los historiadores escribir esa historia de la diáspora, porque si te fijas, te dejo ahora, te digo, Luz, si te fijas, la pregunta es, ¿dónde surgió la salsa? Eso es un gran Bueno, debate. un debate, pero para los que creemos que en Nueva York, la fusión de cubanos y puertorriqueños, pues imagina él estar allí en la cuna del desarrollo de nuestro género. Es que no se puede contar la historia de Puerto Rico sin pasar por Nueva York. Desde, no digo de este siglo XXI o XX, sino que más atrás, a mi mente viene ese extraordinario libro sobre Bernardo Vega, que establece, ¿verdad? Pues toda esa configuración de la diáspora puertorriqueña desde pues una época bien temprana, así que es imposible hablar de historia de Puerto Rico sin mencionar esa ciudad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo vamos a hablar un poco más en detalle al final. Ya estoy terminando. Importante, otro elemento también ahí, el tercero, resalta la historia negra y afrocaribeña de Puerto Rico. Yo creo que volvemos hasta la conciencia que tiene en su trabajo, en su letra. Es muy importante ese otro elemento para Puerto Rico. Y su música se convierte en una herramienta de protesta y de denuncia, ya lo estaba mencionando, genera conciencia sobre problemas históricos y actuales de Puerto Rico. Yo creo que si hay algo que está aportando Benito con estas generaciones de jóvenes es que han estado conscientes de lo que está ocurriendo en la economía. Le ha tocado una situación bien complicada a esta generación y entonces él es parte de una generación que está diciendo cosas, pero él tiene una plataforma global y lo ha llevado a ese nivel. No, hay personas que no entienden pues este género urbano, pero son las respuestas que se han tenido
ante toda esta debacle económica de Ujú, un sistema cruel que es excluyente, correcto. que a mí me tocó y a ti también, vacas gordas, pero esta Claro, generación ha sido de vacas flacas. golpe tras golpe, golpe tras golpe. Y finalmente, Lu, lo que planteó aquí que influye en los movimientos sociales y en el debate público. Es más, debate público y político. O sea, porque ha tenido sus controversias políticas. Tenemos también una compañera que ha trabajado más el asunto de las Melba, comunicaciones, Melba, el impacto que ha tenido a nivel de discusión jurídica, constitucional, porque se llevaron, ¿verdad? Varios asuntos a otro nivel. Eh, Marco teórico, y eso lo había planteado al inicio, cuando uno se está aproximando a estos temas, uno tiene que ver, ¿verdad? Cuál es el marco teórico en lo que uno puede eh, acomodar, estudiar, entender, examinar. Y me parece que la colonialidad del poder, como Aníbal Quijano, Nelson Maldonado, los trabajos que están haciendo, porque más allá de la dominación política, el colonialismo, ¿verdad? Como plantean algunos de estos teóricos, sobrevive la forma de organización económica, el control de la subjetividad del saber y de la cultura. O sea, hay unos elementos que más allá del asunto político persisten en la sociedad puertorriqueña y en las relaciones de poder que se dan. Y en este sentido me parece que lo que hace el artista es importante examinarlo desde ese punto de vista. Como coloco aquí, Bad Bunny denuncia esta forma mediante letras que visibilizan la dependencia económica, el desplazamiento poblacional y la subordinación cultural, que son elementos que están dentro de nuestra sociedad y que él quiere exponer. Spivak, la parte del subalterno y darle voz, en este caso un interlocutor, el artista actúa como portavoz de sectores históricamente silenciados. Claro, aquí hay que tener cuidado, lo hace desde una posición de privilegio mediático. No estamos diciendo que Bad Bunny no lo hace con unos recursos económicos, con un grupo que le trabaja el mercadeo y que eso vende también. O sea, y eso es algo que si Pablo nos da 3 programas más, pues lo podemos discutir porque estaríamos hablando de globalización, mercado, cómo vende la cultura. Eso es un elemento que está allí. No estamos diciendo que no y lo podemos luego discutir aquí. Y tensionando la pregunta que se hace Spivak, ¿verdad? Que hace Spivak, ¿puede el subalterno hablar? Pues un poco, yo creo que eso es un elemento que deberíamos destacar. Seguimos. Stuart Hall, la identidad cultural como construcción histórica, la identidad no es fija. Se forma a través de luchas culturales, mediáticas e históricas. Bad Bunny encarga esa fluidez identitaria, esto fluye. Eh, lo que es la identidad para un grupo no necesariamente para el otro. Esto oscila entre lo local y lo global. Eso es otro debate que podemos abrir aquí y no vamos a llegar a acuerdos. Hemos hablado de esto anteriormente y depende del público. A veces el público responde a eso, que fue agresivo a nivel generacional. Pero es importante discutirlo. Nosotros estuvimos le mandamos ahí un abrazo, un saludo a Rosa Rebeca Aymar, que fue la que nos invitó. Y allí pues hubo sectores que nos aceptaron y otros que originalmente nos boicotearon, ¿verdad? Pero finalmente se dio el evento, se llenó y había gente en el teatro que no necesariamente estaba de acuerdo con lo que nosotros estábamos planteando, pero lo pudimos dialogar y discutir de fue una forma... muy buena experiencia. No, de acuerdo, de acuerdo. Y finalmente la cultura como resistencia, Raymond Williams, García Canclini, la música popular no solamente es entretenimiento, sino un campo de disputa ideológica. Bad Bunny convierte el reggaetón y el trap en espacio de resignificación cultural y resistencia política. Eso es parte de lo que estamos planteando. Finalmente, y con esta concluimos para dejar entonces a Luz
exponer y un poco amarrar los planteamientos que estamos haciendo aquí. Bad Bunny no solo crea música, que era lo que estaba planteando al inicio, sino que reconstruye la memoria histórica del pueblo puertorriqueño desde una óptica popular, pero también crítica. Su obra porta la resistencia cultural ante la colonialidad persistente al denunciar la explotación económica, la gentrificación y la subordinación cultural. Inspirado por procesos de identificación colectiva, su música visibiliza voces marginadas, articula reclamos sociales y redefine el sentido de lo boricua en el contexto global. Y finalmente, la identidad puertorriqueña, entendido como un proceso dinámico y en disputa, se expresa en sus canciones como una forma de agencia cultural y resistencia política. Y ahí estamos con la presentación de mi parte. Dejo entonces, Pablo, a la doctora Luz Lebrón para su comentario y análisis sobre un poco lo que he planteado y lo que ella también ha estado trabajando. Bueno, pues ya llevamos un año, más de un año, en esta discusión y tengo que reconocer que nunca me hubiera planteado que todo el 2025 íbamos a transitar por la vía de este conejo. Pero eso, por lo menos a mí, me ha permitido un campo de conocimiento que ha aportado muchísimo, ¿no? Al entendimiento de lo que está pasando con este fenómeno cultural. Y tengo que reconocer, y lo he dicho y lo sostengo, yo no soy fanática de Benito, tampoco me considero una detractora. Eh, yo vengo de una época de Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Yo también, yo Milán. también. No, y fíjate, el otro día hablábamos sobre, era un grupo de personas que me conocen muy bien y me dicen pues que mi gusto musical no son necesariamente gente políticamente correcta, son lo contrario. Está en tensión con el poder, está en No, tensión con sí, o sea, pasa lo mismo en la literatura, Sí. con mis gustos musicales. Y entonces, ¿cómo yo llego a Benito? Precisamente fue en el salón de clases, cuando un estudiante se me acercó y me dijo, profesora, le puedo hacer una pregunta. ¿Qué significa gentrificación? Entonces, me llamó la atención su pregunta, entonces le expliqué que es un desplazamiento que ocurre pues en le puse el ejemplo de Puerto Rico, pero como a las 2 semanas viene otro y me pregunta por la palabra desplazamiento. Y ya ahí no podía ser una coincidencia. Exacto. Entonces, cuando me pongo a indagar, es que Benito en el 2022 eh, lanza ese mini documental, El Apagón. Desde ese momento, decidí incluirlo en mi currículum. Yo doy un curso de investigación y siempre yo le propongo a ellos temas y introduje el apagón con la satisfacción de que trabajaron muy bien ese tema y las respuestas de los estudiantes después de, como uno dice, tras bastidores, ellos entendiendo su propia realidad personal, el alto costo de la vivienda, el desempleo, la falta de oportunidades. A raíz de ese mini documental, El Apagón. Y yo dije, bueno, pues si esto me sirve para mis clases, ¿por qué no utilizarlo? ¿No? Luego llega el año 2024, finales de año. Yo estaba en Argentina cuando recibí una llamada de la muerte de un tío. eh, y el otro día escucho la mudanza. Entonces, eso apeló a una parte emocional. Claro. Y días después escucho Pitorro de Coca, que es una canción que tengo que admitir que me encanta. Porque yo creo que esto es un homenaje, aunque no se dice explícitamente, a las cientos de familias, digo cientos porque esto yo no lo tengo cuantificado, que se han mantenido históricamente con la producción del pitorro, que es una bebida clandestina aquí en Puerto Rico, Déjame decirte hasta el algo. sol de hoy. Déjame decirte algo. Mi abuelo
era uno de los grandes productores de pitorro allá en el barrio Cerro Gordo de San Lorenzo. El mío también, Lo arrestaron como en 4 o 5 ocasiones. el mío también. Línea materna ha sido una familia que ya llevan 4 generaciones de un pitorro bien bueno, por cierto. Y es un homenaje que él le rinde, ¿verdad? Pues a esta bebida tradicional nuestra. Entonces, cuando llego a Puerto Rico, me encuentro con toda esta efervescencia con el lanzamiento de Debí tirar más fotos, que para mí es una propuesta política y no tiene nada de malo que sea una propuesta política. Y es una propuesta política que eh, a mí me agradó porque es consona con muchos de los principios que yo tengo en términos de la identidad, de ideología y de todo lo que tú puedas llamar. Pero aquí se nota también una madurez del artista. Los artistas no son figuras estáticas, sino que hay una evolución en la mayoría, por no decir en todos. Y aquí estamos hablando ya de un joven de 30 años que pues ha tenido una serie de impactos en su carrera artística, tal vez muy joven para recibir toda la atención que él ha tenido. Porque esto comenzó, fíjate qué interesante, esto comenzó como un fenómeno cultural a nivel local. Correcto. Pero esto se transformó ya en algo universal. Sí, sí. Y aquí podemos hablar sobre la gestión de este álbum. Este álbum no se grabó en un estudio en California, no, se hizo aquí en Río Piedra, en un centro, en un estudio de grabación con muy corriente. Lo que él recluta para acompañarle en este álbum, los muchachos de la Cresta, un grupo de la Universidad de Puerto Rico que son estudiantes, conservatorio de música, que son apenas gente que se está iniciando en ella y que hayan tenido esta oportunidad, esa mano que se extendió. Entonces, Benito tenía algo que le faltaba y es ese público, mujeres, gente mayor, me refiero a adultos mayores, que no le gustaba su música. Claro. Entonces, él logró empatizar con esta generación. ¿Qué es lo primero que hace? Recluta a Jacobo Morales, una figura que en Puerto Rico es muy respetada, es admirada por toda su trayectoria. Un adulto mayor. Entonces, ese fue el comienzo de empatizar con esa generación. Recluta al Sapo Concho. Una especie en extinción que a nadie se le ocurriría antes de lo de Benito tener un sapo concho de mascota. Pero él logró que para nosotros sea ahora un animalito, de hecho conocimos a un investigador del sapo concho en una de las visitas que tuvimos al canal 11. Cierto, cierto. Entonces él me estaba hablando de toda esta lucha por rescatar el sapo concho como una de nuestras especies en extinción. Porque uno se enfoca en el coquí, en la cotorra, pero hay otras especies que también están en extinción. Entonces, cuando la residencia, me imagino que tú viste muchas veces gente abrazada llorando. Y hay una línea, ojalá que los tuyos nunca se vayan. Yo creo que esa fue la línea que converge y que amarra generación con generación. Porque yo recuerdo en una de estas presentaciones, una familia entera, pero de diferentes generaciones, abrazados, llorando en esa canción. Entonces, nosotros tenemos como si fuera un carimbo, esa marca, pues con toda esta marcha de puertorriqueños hacia Estados Unidos.
Nosotros hemos tenido dos episodios muy significativos, que fue la década del 50 y luego de María, donde gran parte de la población se va a Estados Unidos. O sea que él apeló a ese sentimiento y yo creo que ahora no podemos hablar de una figura que impacta a los jóvenes. Esto es una figura intergeneracional. Escuchaba a unos españoles esta semana, como de nuestras edades. Entonces, él era un detractor del reggaetón. En España ha impactado muchísimo. Oh, la vez que yo estaba en España, que yo he a todos los niveles. Que me imagino que cuando él llegue ahí, pues todo el apogeo que va a tener. Entonces, este español decía, ahora yo me paso cantando Nueva York toda la semana y la esposa lo secundaba y eran personas que no hubiesen pensado, no pensaban que iban a estar escuchando reggaetón, pero les ha agradado la propuesta de Benito. Entonces, aquí hay algo que tenemos que poner en el tapete, esa entrada a los Grammy. Esa entrada a los Grammy es un capítulo, yo creo que en nuestra vida de colonizado, porque esta fue mi interpretación, y tú me dirás. Tú sabes que nosotros como colonizados tenemos una identidad. Todo lo que viene de afuera es el más grande del mundo. Cuando competimos con el extranjero siempre tiene las posibilidades de ganar, porque nosotros somos menos. Ese es el complejo de inferioridad tan grande que vive el colonizado. Benito rompió con ese estereotipo. Benito ha entrado por esa alfombra roja con una mirada que no, en ocasiones yo la vi hasta desafiante. Aquí está quien tiene que estar. O sea, él no se achicó para nada. Estaba vestido, obviamente, y la ropa empodera por Elsa Schiaparelli, que por primera vez diseña para un varón. Entonces, cuando ya recibe la distinción, esto es verdad, pues para estos teóricos que trabajan el poder, analizarlo. Las imágenes, los símbolos. Claro, Sí. pero él no tuvo ese discurso políticamente correcto de gracias por haberme dado este premio, no. Lo primero que dijo fue, eyes out. Se enfrenta al poder sin ningún tipo de que le avisara, no debes de decir esto porque vas a estar censurado. No importó las consecuencias que esto pudiera tener, él hizo su expresión. En un momento complicado, En un momento bien complicado, bien neurálgico, que está ocurriendo particularmente en Estados Unidos. Hacerlo un acto de valentía. O sea. Fue muy valiente de su parte y que no es lo que una persona que recibe un Grammy nos tenga acostumbrados. Entonces después vino el Supertazón. Ese anuncio que él hizo, para mí fue bien impactante porque él estaba, no sé si recuerdan esa imagen, que él estaba arriba, se ve una imagen de la playa de Vega Baja, y eso pues, fue muy significativo. Yo estoy ahora arriba mirando todo esto y yo voy a hacer este espectáculo, ya que me han convocado, pues a lo Benito. Y cuando, bueno, esto levantó toda una controversia cuando él anunció que iba a ser en español. Esto yo me lo disfruté enormemente como defensora. Las instrucciones del presidente Trump. Y le dio 4 meses para aprender el idioma. Sigue él en esa posición transgresora, desafiante, le doy 4 meses. Bueno, pues si no saben hablar en español, lo lamento mucho, pero es una oportunidad que ustedes van a tener. Hay un programa antes que esto, que es un talk show en Estados Unidos, que es el de Jimmy Fallon, donde él entra, se parranda, o sea, que nosotros lo conocemos porque es parte de nuestra cultura, pero el que está viendo esto en otras partes del mundo, pero porque es una parranda, o sea,
es un asalto navideño que para Y el nosotros es muy calor. normal, y lo que llevaba, o sea, llevaba el pitorro, la plena allí, o sea, es una muestra de la cultura, pero también yo creo que de educar, ¿verdad? De proceso de educación, de que ese público que está allí entienda y respete no solamente la cultura puertorriqueña, la diversidad cultural que hay en Estados Unidos, particularmente latina. O sea, ahí no tiene que dar una expresión política, pero está la política detrás. ¿Ves? No Sí, tiene que decir claro. eyes out, sino aquí, solamente con decir parranda, que entre en los pleneros, que se envuelva la música, está enviando un mensaje cultural y político. Y De ahí hecho, está su propia interesante su decisión propuesta. de que el espectáculo iba a ser en español es una postura política. Correcto. Entonces, en el 2025, Benito, como mencionabas tú en tu participación, la Real Academia Española lo declara como el mayor defensor de la lengua española en el año 2025. Y creo que esto fue algo que nosotros tenemos que apreciar, los que, pues, valga la redundancia, apreciamos nuestra lengua, porque yo tengo amistades que enseñan español virtualmente y están con agenda llena porque quieren aprender español, pero no el español neutro, es el español boricua. O sea que nosotros estamos sí, estamos en este momento en el tope de nuestra identidad lingüística. Y esto viene a reivindicar muchísimas figuras relacionadas con la lengua. Pienso en dialecto boricua, esta muchacha Sheila, que hace una defensa de nuestro hablar puertorriqueño, Paisi, Ahí sí. nuestro compañero, que a hablar en puertorriqueño, el mismo Luis Rafael Sánchez, Sí. que ha sido un defensor de ese dialecto puertorriqueño. Así que yo creo que esto ha sido un fenómeno que ha venido ya, traspasó en nuestras fronteras para entonces convertirse en un fenómeno cultural en el mundo entero. Acabamos de ver las imágenes en Australia con esas grandes diásporas que hay allí, latinas, y este muchacho ha arrasado. Eh, y es algo que yo soy fanática, me voy a confesar aquí públicamente, Mira de... que eso queda grabado. No, pero no importa, yo Por la red. sabré defender esta postura. Yo soy fanática del boricuazo, Ok, ok, ok. porque el boricuazo ha sabido que no es historiador, porque él era un agente de viajes, Ok. y ha sabido llevar la historia a un nivel mediático, pero Sí, yo sí. entiendo que eso hay que hacerlo porque en un país donde cada día se enseña menos historia, Ujú. todo vale. Sí. Entonces, esto es como un boricuazo, ¿no? Cada presentación de él es un boricuazo. Sí, mira, qué bueno que dices todos estos argumentos, porque me parece que lo que estamos diciendo es que se está resaltando la cultura boricua en su máximo expresión. Pero yo sé que tú has sido, que he estado contigo en otra instancia, muy crítica en algunas áreas de Bad Bunny. No quiero que la gente piense que estamos haciendo una oda al artista y a toda su producción. Yo quisiera también que tú nos comentaras, antes de pasar con Pablo, qué elementos tú ves allí, eh, como por ejemplo, cuando utiliza el vocabulario que tú has resaltado, que en alguna de sus trabajos sigue siendo despectivo, contrario, ¿verdad? A la mujer, ¿cómo tú lo ves? Bueno, sobre ese vocabulario, un vocabulario soez, como quiera llamarle, yo no, yo eso no lo recrimino.
Yo he sido una estudiosa de Luis Rafael Sánchez y precisamente creo que el lenguaje que utiliza Luis Rafael Sánchez, que de hecho es tal vez el escritor, ese cronista que hace como esa radiografía nuestra. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer una radiografía si tú no puedes hablar en la misma lengua que habla la gente? O sea, yo se lo digo a mis estudiantes, para mí no hay palabras buenas ni palabras malas. Esa es mi postura. Hay palabras que pues son antisonantes y uno lo que tiene que comprender, como le digo a ellos, es dónde yo los puedo decir, en qué instancia. ¿Qué contexto? Claro, Benito desde el 2018 que comienza pues a lanzar sus propuestas, con la mujer pues no fue muy generoso en términos de que existe mucha cosificación. Fíjate, yo no digo de crimen, no, pero que él sí abunda en una cosificación. Este, pues tratar a la mujer como un objeto, ¿no? En un lenguaje, pues que podría parecer inapropiado, pero vuelvo y digo, a mí no me preocupa el lenguaje, a mí me preocupa esas imágenes, esas metáforas. Entonces, en un momento dado, de su inicio, pues sus letras, pues tendían a una tendencia a cosificar, pero esas letras fueron cambiando aún antes Ha madurado en el proceso. ir abajo. Porque una letra como Yo perreo sola, eso es una letra donde ya él se aparta de esas otras donde se ha cosificado la mujer, porque también él se ha dado pues a diversas luchas en la defensa de Andrea, de el público transexual. Entonces, hay una maduración. En el 2018 todavía era un muchacho muy joven y casi todos estos reggaetoneros, porque es el caso de Residente. Y al principio Residente no me gustaba, precisamente por esas letras hacia la mujer. Pero si ahora tú escuchas a Residente, sus preocupaciones son otras. Yo creo pues que hay que dar esa oportunidad. Todos hemos tenido una adolescencia, una juventud y finalmente pues llegamos a una madurez. Muy bien, muy bien. Bueno, Edu, espero que los que nos han estado escuchando y viendo un poco con la introducción que hice con la presentación y ahora Luz con los comentarios y argumentos que son de un trabajo que ya tiene escrito y que esperemos que en algún momento salga un libro de ahí y que en el futuro estemos hablando de ese texto y que lo podamos estar presentando aquí en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Ana Geméndez de Recinto Grau y en otras instituciones y fuera del país. Así que vamos a estar trabajando eso más adelante. Pablo, doctor Pablo Crespo, el director del programa y el jefe aquí, que nos diga ahora sí. Y nada, quiero agradecer, ¿verdad? Yo creo que este era un tema que se tenía que discutir. Aquí hay muchos puntos, ¿verdad? Aquí hay tela para más programas, para más discusión, para más análisis, especialmente temas como globalización y cultura, que estamos viviendo un momento donde la política pública de Estados Unidos, específicamente el presidente Trump, está en contra de la globalización. Y es curioso que fue el mismo, la globalización, aunque mucha gente no lo quiera aceptar, nivel, surge de los propios Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. Y ahora mismo su postura es en contra de eso. Otro punto es el auge del español en los Estados Unidos. No sé cómo están los estudios en este momento, pero yo me acuerdo de hace 10 años cuando se hablaba de que posiblemente en el 2050 la población de hispanos en Estados Unidos iba a ser mayoritaria. Yo te tengo una respuesta a eso y me voy a basar en el estudio del Instituto Cervantes del año pasado. Se pronostica que para 25 años, dentro de 25 años, Estados Unidos va a ser el país con mayor cantidad
hispanohablante, o sea que va a superar a México. Ok. Y para desgracia de Trump, en ese mismo lapso de tiempo, el 10% del planeta va a hablar en español. Sí, sí. Así que Si no sabemos los datos ahí, mientras usted habla, busqué más o menos los datos. Sí. O sea, estamos hablando de que se estima que hay alrededor de 68 millones de latinos viviendo en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un 20% De la de la población. población, así que sería el grupo minoritario más amplio que va a tener efectos electorales. Por ahí es donde Trump y el Partido Republicano están a la defensiva. y por eso su campaña de English Only. Claro, entonces lo que estaba diciendo Pablo es muy importante, cómo ese proyecto de globalización que Estados Unidos impulsó por mucho tiempo, abre los mercados, vamos a competir porque nosotros en la competencia somos superiores, pero entonces ahora es un aislacionismo, ¿no? Y en esa competencia, pues Estados Unidos, bueno, lo que pasa es que tú eres desleal en la competencia, de eso no se hablaba antes, dice, no, pero lo que pasa es que ustedes en Japón nos copian nuestros productos, o en China, perdón, y los hacen más económicos, pero el producto se creó acá. Entonces, esa competencia global de lo que se hablaba antes, que debía ser abierta, amplia y que dominara el que entendía, tenía mayor creatividad, mayor tecnología, pues entonces ahora el presidente. Y yo creo que lo que pasa con Estados Unidos es que está a la defensiva en todos estos procesos, por no decir decadencia, Sí. pero es que es un proceso decadente cuando ya tú no puedes competir a nivel global y entonces estás utilizando la fuerza militar para evitar que esa competencia que te está dominando a nivel global pueda continuar. Y eso, oye, cuando uno estudia diferentes desarrollos de imperios y en el auge y decadencia, una nota que los estudiosos de relaciones internacionales, historiadores, miramos con mucho detenimiento. Mira, hay una estudiosa, Emily Rosenberg, desconozco si ya falleció, ¿verdad? Ella escribió un libro que ahorita que hablaste de los marcos teóricos, que yo utilizo mucho cuando trabajo historia cultural. Ella, aunque ahorita yo mencioné de que luego de la Segunda Guerra Mundial, pero en los estudios que ella presenta, ella dice, mira, la visión cultural, o sea, cuando los Estados Unidos empieza a expandirse, y estamos hablando después de después de la independencia y se empezaron a mover hacia el oeste, ya ellos tenían una visión de que parte de esa expansión era un asunto cultural. O sea, tú no puedes ser la primera potencia del mundo si tu cultura no domina el mundo. Y Claro. eso es globalización. Sí. Eso es globalización. Pero ahora que yo que estudio también el tema del deporte y la identidad nacional, recuerdo cuando el Dream Team, por ejemplo, estuvo en Barcelona en el 92 y se ha hecho un documental y participa el presidente Barack Obama, Sí. que muy astuto y daba en el clavo porque decía en ese documental, mirando al Dream Team, ese equipo de baloncesto de la NBA que va allí, que domina. Y él decía, mira, Michael Jordan es nuestro embajador cultural, Claro. referente, pero Michael Jordan representa a Estados Unidos. Todo el mundo quiere vestir como Michael Jordan, quiere participar en el juego de baloncesto que nosotros dominamos en Estados Unidos. Sí. Y es una forma para mí también imperialista. Lo que pasa es que está usando la fuerza de su cultura, de sus símbolos, de sus lenguajes, muy astutamente. O sea, y lo ves hasta en el caso de la inmigración. O sea, casi todos los analistas que yo he visto han planteado que Obama deportó más inmigrantes que este propio gobierno, Sí. pero lo hizo con un cuidado mediático muy astuto, pero lo que te quiero decir es que tú lo estás llevando al siglo XVIII muy correctamente. Lo que te quiero decir es que en Estados Unidos ha habido desde la formación, como tú muy bien lo dices, de su república, desde su formación nacional, unos intereses de expansión atados, ¿verdad?, a un método para llevarlo. Para algunos sectores el método militar, con aquella inicial con la doctrina Monroe de 1823, hasta Alfred T. Mahan, etcétera, y por ahí para abajo.
otros el planteamiento de superioridad cultural, ¿verdad? Y eso ha estado dentro de la sociedad, eso no lo van a terminar mañana, pero es una lucha y una batalla que se está Una dando batalla cultural. cultural. Sí. Y cuando hablamos de esta cantidad, que estabas diciendo los números, de latinos, que es el ataque constante de Trump contra México, es que hay 20 millones de mexicanos en Estados Unidos. O sea, eso es una fuerza también poderosa a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural. Entonces, él está tratando con su grupo de detener esto a toda costa, ¿no? Y lo vemos ahí con sus expresiones, con sus políticas, con los funcionarios que ha designado. Mientras estás hablando, recuerdo una expresión de Tite Curet Alonso que hacía en su programa Tropicalísimo los domingos en la radio universidad, que él decía que los puertorriqueños no mojábamos, pero enchumbábamos. Entonces, lo que estás diciendo sobre Michael Jordan, el Dream Team, y cuando Barack Obama hablaba sobre ese fenómeno, nosotros estamos haciendo lo mismo. Yo creo que eso fue lo que ha estado invadiendo el corazón, como Juanma decía, Su texto, ¿sí? con el asunto de Bad Bunny y el tazón. Y es la fuerza, claro. Sí. Podríamos ir en una vez, contestar en otra vertiente y decir, bueno, lo que pasa es que también aquí ha habido el desarrollo de un nacionalismo cultural que de cierta forma para algunos ha dominado o controlado el desarrollo del nacionalismo político. Y el Partido Popular Democrático fue experto en eso, ¿verdad? Como yo te digo que te puedes sentir orgulloso y orgullosa de ser puertorriqueño porque tienes estos, valoras esta cultura, pero no me hables de cambio, de buscar la independencia, por ejemplo. Eso es un elemento. Yo creo que Bad Bunny, el acercamiento que hace es muy diferente. Me apropio de la cultura, envío un mensaje poderoso dentro y fuera de Puerto Rico, pero no tengo miedo tampoco a llevar el mensaje político. Que esto tenga un final hacia esto. Y ahí es donde entra el elemento de rechazarlo, ¿verdad? Porque ha hecho expresiones contra un partido político en específico, contra unos movimientos, y eso también te va a traer una respuesta de otro grupo, de otro sector, de otro partido político a su propuesta de trabajo. Pero me parece que lo interesante de eso es esto, y yo creo que lo que estamos haciendo aquí con Coloqueo es discutirlo, ponerlo sobre la mesa. Ya vendrán libros por ahí para abajo, ya se están escribiendo libros en Estados Unidos. Ya hay cursos. Ya hay cursos dedicados a esta temática en Estados Unidos a nivel mundial y a nivel global, pero es algo que al final y al cabo, como tú estás diciendo, salió de aquí. Y como tú dijiste, la frase de Tite Curet, que nosotros no mojamos, pero enchumamos. Pues mira, nada, quiero agradecer a las 543 personas que se han conectado en los 37 canales que hemos distribuido hasta el momento este programa. Quiero agradecerles a ustedes por su tiempo y por estar hoy con nosotros. También aprovecho para seguir anunciando nuestra programación de Divesco, que la revivimos este fin de semana pasado. Ya casi 20.000 personas han visto las primeras dos películas. Modesta tiene casi 14.000 vistas. Extraordinario. Y la primera película tiene casi 6.000 views, vistas. Pero nada, mi gente, gracias por estar allí y estaremos pendientes y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Pablo, y a todos los que nos han estado viendo y escuchando. Buen día. Yeah.